2, 3, 2, 3. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera edición de Data Radio. Gracias por sumarse, a los que se están sumando online, bienvenidos, a los que se están sumando un poco postdatados, escuchándolo en YouTube, también bienvenidos a la hora que sea. En esta tercera edición, hoy vamos a tener una charla muy interesante del retail. La realidad es que los invitados, aparte de ser colegas y amigos de la casa, tienen por delante desafíos súper interesantes. Así que vamos a estar teniendo una charla muy, muy buena asociada. Perdón, esto puede pasar en las mejores familias. Queda la notificación de WhatsApp. Vamos a tener una charla muy interesante con dos personas que respetamos mucho desde lo profesional y nos van a ir contando un poquito su historia y dónde están parados y sus desafíos. En primer lugar, nos saludamos, como hacemos siempre. Primero nos vamos a ir para el norte de América, América del Sur. Buenas tardes, Juan David. Buenas tardes, Rubén, Reinaldo. ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contentos de este cartel que tenemos hoy que se puede poner como picante, por llamarlo de alguna forma. En la previa hablábamos sin que nos lo hubiéramos propuesto de esa forma, pues cómo quedó configurado un cartel como del retail tradicional y del retail basado en e-commerce y cómo cada uno, digamos, que está en una punta de un cuadrilátero está tratando de llegar a la otra. Entonces creo que esa confluencia va a estar interesante y poder ver las visiones de cada uno de los frentes es bastante poderoso. Entonces muchas gracias a Reinaldo por acompañarnos. Un personaje bastante especial porque pasó de la ingeniería electrónica y del estudio de cine y televisión a los datos. Entonces, imagínense la mezcla, yo creo que ahí nomás hay tela de donde cortar. Y Rubén, que siempre nos acompaña en el back como la voz del pueblo y transmitiendo las inquietudes. Entonces, gracias a todos por el espacio. Bueno, perfecto. Rubén, ahí anda motivando a la gente a preguntar, a consultar. Recordemos que estamos en un espacio que le decimos radio porque la idea es escuchar las historias de las personas que están frente a desafíos en un contexto particular, una organización particular, pero esas personas son parte del pasado y si están haciendo datos, hicieron cine, realmente vamos a tener que hacer un pequeño apartado sobre eso, pero me parece interesante. Y acá en Argentina tenemos a Claudio, a Guille, a Rodri. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio, ¿cómo andan? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Pato? ¿Todo bien? Bueno, tan tímidos hoy. Presento rápido a Rodrigo. De hecho, tengo el placer de presentar a Rodri, Business Intelligence Manager para finanzas en Mercado Libre. Previo a eso, esta es la parte formal, ¿no? Previo a eso, Rodrigo trabajó como Manager Global de Business Intelligence para Brightstar. Y previo a eso, casi en la prehistoria, cuando las teles eran blanco y negro, hace 14 años se sumó como primer empleado en Datalytics Argentina, lo que lo convierte no solamente en un amigo, sino en un sobreviviente o casi un familiar. Así que la verdad, un placer tenerlo a Rodri acá. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación, la verdad que es un honor, obviamente, poder estar acá, como bien dijeron, con amigos, ¿no? Obviamente charlando un poquito de lo que hacemos, lo que hicimos y posiblemente lo que vayamos a hacer, así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por las presentaciones. Claudio, ¿te parece cómo estamos de gente ya? ¿Podemos arrancar una entrevista de los chicos? Ya estamos arriba de 100, Pato, y sigue subiendo. La gente no es Perfecto. muy puntual, pero así que va a seguir subiendo. Excelente. Bueno, vamos a arrancar primero con una breve introducción al espacio. Como ya saben, los que ya participaron y para los que están por primera vez, esta virtualización en la cual nos vemos forzados nos desafía un poco a ver de qué forma nos conectamos y de qué forma seguimos evangelizando en este concepto de datos. Eso nos hizo generar durante fin de marzo y abril una academia para tratar de que toda Latinoamérica entienda de qué va un proyecto de datos. Hablamos de introducción a Analytics, hablamos de los conceptos tradicionales de Analytics, nos metimos en arquitecturas modernas y quizás fue un día hasta bastante técnico.
nos metimos en metodologías ágiles aplicadas a Analytics, y por último hicimos 2 sesiones, una introducción a ciencia de datos y otra bien enfocada en Python. ¿Qué nos pasó cuando terminamos esa academia, por la que pasaron más de 1000 personas? Queríamos escuchar a personas contando desafíos. Y no nos parecía bueno hacerlo bajo la metodología de tradicional caso de éxito, porque si no parece que todo es perfecto. Y de alguna forma este espacio que nos vamos a dar es para conversar y entender cada uno de ustedes dónde está, cómo llegó y para dónde va. Les recordamos que van a ser como 3 capítulos, vamos a ir charlando con cada uno y Rubén, Juanda, Guille y Claudio nos van a ir contando otras preguntas de alguna forma integradoras o de la misma forma cosas que estén preguntando nuestros asistentes. Vamos a empezar por Reinaldo. Reinaldo, bienvenido nuevamente. Te pido por favor que nos cuentes un poco de vos, qué formación, cómo terminaste en el mundo de los datos, cómo viniste de tu pasado al mundo de los datos, pero sinceramente hoy podríamos decir que es fácil resolverlo porque Netflix es como nuestro caso de uso de entretenimiento y medios orientados a datos, pero bueno, es como la respuesta fácil. Contanos un poco del grupo para el que trabajás, el grupo del éxito, dónde están parados, cuáles son los desafíos que te encontraste cuando te sumaste al equipo y de alguna forma, como bien lo plantea Juan David, hoy está el mundo digital y está el mundo analógico, el presencial, pero en el medio estamos nosotros, estamos los clientes que seguimos siendo los mismos, ¿no? ¿Qué tipo de desafíos y retos se han encontrado por estos días? Te cedemos la palabra y somos todo oídos para escuchar y aprender de tu experiencia. Listo, bueno, buenas tardes nuevamente para todos y para todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Mi historia no es ni muy larga ni muy compleja. Yo soy ingeniero electrónico, más bien malito. Si me sueltan unas resistencias, unos condensadores, no sabré muy bien qué hacer con ellas. Siempre tuve esas dos como inclinaciones, más los números que las cosas pues físicas tangibles y el cine. Cuando acabé la carrera tuve la oportunidad de estudiar un poquito de cine, no realización, sino más temas de historia, teoría, y resulta que una persona de 22 años en Colombia en 2003 con una maestría en cine como que no sirve para mucho. Entonces la historia de verdad empieza cuando me inscribo a la maestría en ingeniería electrónica y uno de los nombres de los cursos que podía escoger me llamó la atención, Machine Learning. No tenía ni idea de eso, de qué se trataba, y ahí se enganchó la cosa. Y esta era una época en la que estudiar Machine Learning en la universidad no era, bueno, aquí está la nube de Google o de Azure o de quien sea, acá hay unos datos, vamos a construir unos modelos. Esa era la época de, bueno, el modelo de aprendizaje PAC tiene estas características, entonces demuestre estos teoremas. Y pues extrañamente ese enfoque como teórico me llamó mucho la atención, me enganchó. Después enfoqué todos mis estudios a temas de datos, redes neuronales. Tuve la oportunidad de estudiar y hacer una tesis en aprendizaje por refuerzo, que es pues como todo otro mundo de esto del modelamiento, que es muy apasionante, muy chévere. Y ya después de eso quedé enganchado trabajando con datos. He tenido experiencia como consultor en los sectores eléctrico y de seguros. Y justo antes de entrar al éxito estaba en el sector público con el Departamento Nacional de Planeación, que es pues como ese superministerio que tenemos en Colombia, que es donde están todos los economistas que también me enseñaron un montón de cosas que por mi formación y mi experiencia anterior no tenía. Ahora estoy con el Grupo de Éxito. Yo soy el primer director de analítica digital, y más que contarles que pues seguramente las personas en Colombia saben quién y qué es el éxito, de pronto las otras personas no. Les quería compartir unos datos que alguna vez reunimos sobre el grupo, que van como de lo pequeño a lo grande. Es una escala del universo de los datos del Grupo de Éxito. Entonces empezamos pequeñitos en 3 países, Colombia, Uruguay y Argentina, con pues cadenas de supermercados, aunque el Éxito tiene muchos negocios adicionales, es mucho más que un retail, pero en Colombia de tiendas tenemos 5 marcas, al interior de la corporación hay 9 vicepresidencias, tenemos presencia en más de 100 municipios, tenemos más de 500 tiendas en Colombia, más de 600 en América del Sur.
Si nos vamos hacia arriba, tenemos más de 40.000 empleados, eso está cerca a la mediana de la población de los municipios en el país. Tenemos más de 75.000 productos, SKUs matriculados, tenemos 2 millones de descargas, por ahí ya pasó de nuestras app Éxito y Carulla, tenemos 8 millones de clientes fidelizados, cada día se mueven por nuestros centros de distribución 10 millones de unidades, cada año tenemos más de 1.200 millones de transacciones y al final, dado que así funciona nuestra moneda, podemos decir que los ingresos del grupo se miden en billones de pesos. Entonces, a lo que yo voy es que, y acá lo decimos mucho, el grupo de éxito es el Disneylandia de los datos, porque cada uno de esos 40.000 empleados en su día a día es una fuente de datos, cada transacción, cada SKU, cada cliente. Entonces, digamos que por ese lado no nos encontramos nunca con la escasez. Siempre tenemos materia prima para hacer lo que queramos y los datos son lo que nos gustan a las personas del equipo y a mí. Yo lidero un equipo de más o menos 25, 26 personas de formaciones y perfiles muy diversos, pero pues todos tienen en común por un lado que son muy jóvenes y por otro lado que tienen un entusiasmo y una capacidad de aprender pues infinitas que siempre lo sorprenden y lo alegran a uno. Entonces el reto principal, yo llegué en enero del 2019 al grupo de éxito, fue construirlo. Yo, como les digo, soy el primer director de analítica digital. Ya había unas experiencias muy buenas con lo que aquí llamaban la comunidad analítica en el grupo de éxito, pero el principal reto ha sido pues crecer el grupo, pasar de 7 personas a 25 y demostrar, digamos, cumplir con esa labor didáctica de demostrarle a la organización en todos los niveles que los datos son un activo precioso que podemos explotar. Perfecto, Reinaldo, muy claro la explicación. ¿Cómo fue esa transición en la que llegaste y te encontraste con un equipo que evidentemente no estaba estructurado y cómo convertiste ese equipo en algo que empiece a producir para éxito? Bueno, pues yo no quisiera hacer sonar a que lo que existía antes de la dirección analítica digital no funcionaba, por el contrario, eran unas iniciativas muy interesantes, pero lo que sí hacemos con mi llegada, y ese fue el diseño del rol que se hizo pues antes de salir a buscar quién lo llenara, es centralizar metodológicamente la función de los datos, porque lo que había antes, la comunidad analítica, una experiencia muy interesante, era unas prácticas universitarias básicamente en las que llegaban estos chicos y los asignaban a un área, digamos logística, digamos mercadeo, digamos recursos humanos, y se les asignaba un problema pues ciertamente de datos. Y lo que pasaba, lo que encontraban era pues muy buena disposición al interior, muy buen conocimiento del negocio, del problema de los datos, pero no necesariamente de la metodología, no necesariamente de los pasos del proceso analítico. Entonces, yo entiendo que es con base como en esas falencias que se identificaron que se buscó centralizar de alguna manera. Y pues también una cosa que yo debo señalar es que yo no tengo en mi grupo a todos los analistas de datos o a los científicos de datos o a todas las personas que trabajan con esto en la organización, pero sí tengo un grupo muy importante y sí nosotros prestamos un servicio como de apoyo, acompañamiento metodológico a procesos que ejecutan analistas al interior de las áreas. Entonces, ese modelo como mixto en el que se centraliza bastante, pero no todo, del rol de los datos desde lo metodológico ha sido pues bastante exitoso en este año y medio más o menos que llevamos. Clarísimo, Reinaldo. Muchas gracias por tu respuesta. Algunos números son interesantes, ¿no? 75.000 SKU. El que tiene que hacer las compras tiene un lindo rock de datos ahí. Pero bueno, vamos a pasar a Rodri. Rodri, bienvenido. Señor Rodrigo, un gusto saludarlo formalmente. Contanos un poco de vos, que es más allá que algunos sabemos en Latinoamérica te quieren conocer.
cómo terminaste en el mundo de los datos, sos ingeniero en sistemas, y cómo es el desafío, de alguna forma, que llevas adelante para una empresa de la envergadura de Mercado Libre en el área de finanzas, que es regional, que tiene una complejidad obviamente de gestión tremenda. Tenemos la fortuna de tener una de las top 100 empresas del mundo en Latinoamérica. Entonces, contanos un poco cuáles son los desafíos que estás viviendo y cómo te metiste en semejante maquinaria, digamos. Bueno, Pato, muchas gracias. Bueno, yo soy Rodrigo, obviamente Rodrigo Vázquez, ingeniero en sistemas de la UTN, también recibido en el 2009. Creo que siempre desde que empecé en mi vida laboral trabajé con datos, porque siempre arranqué a trabajar siempre al principio en consultoría, ¿no? Con lo que era distintas empresas donde trabajamos con datos, con ERP, con todo lo que era el movimiento de la estructura de datos de una compañía, ¿no? Primero en compañías más chicas y después obviamente pasando a empresas más grandes. Siempre dando soporte. Al principio empecé con algunas herramientas que ya en el mercado son bastante conocidas, como DataStage, herramientas de ETL, ¿no? Donde, bueno, lo que hacíamos era jugar un poco con los datos, con las bases de datos, empezar a tener esos primeros amores con distintas bases o herramientas. Y bueno, como bien dijeron, hace 14 años es muchísimo, me parece. Creo que mi gran experiencia en esto de los datos y sumergirme en análisis de datos, en analytics, en empezar a investigar y utilizar los datos como herramienta, fue bueno en Datalytics, en donde creo que al principio empezamos poquitos y de a muy poco fuimos creciendo, y la verdad es que se disfrutaba muchísimo esto de trabajar con los datos. La verdad que si recuerdo aquellas épocas, no quiero caer como un viejo ni hablar de esa forma, pero si recuerdo aquellas épocas, creo que nos divertíamos mucho trabajando con esto, y bueno, creo que esa pasión por este análisis de datos que creo que quedó. Después tuve la suerte de aplicar esos conocimientos que me habían dado en Brightstar, como bien habían dicho. Eso me dio la oportunidad de trabajar con muchísimos datos, grandes volúmenes de datos. Y después en 2017, bueno, entré aquí a Mercado Libre. La verdad que una gran oportunidad, como todos saben, o espero. Bueno, Mercado Libre es uno de los unicornios, ¿no? Que como bien dicen, es una empresa que es enorme, que tiene 20 años. El año pasado cumplió 20 años exactamente. Y la verdad es que el crecimiento que tuvo fue exponencial. Es una gran empresa, no porque trabaje ahí, pero la verdad es que yo me siento muy cómodo trabajando en Meli, sobre todo por la cultura, digamos. Tiene una cultura bastante New Age, por decir así. Y el día a día en Meli es muy, muy cambiante. Es una empresa en donde la verdad que las prioridades van cambiando, porque va tornándose, digamos, en cómo el mundo y cómo el mercado se va moviendo, ¿no? Es una gran empresa que se adapta a cómo el mercado está. Mercado estamos hablando, ¿no? de todo lo que el usuario puede requerir de una herramienta o de una empresa como Meli. La verdad que los volúmenes de datos que manejamos son muy grandes. Digamos, para tener algunos números, qué sé yo, no sé, tenemos 11 millones de vendedores, 44 millones de compradores activos, se realizan 12 compras por segundo, se hacen 6.000 búsquedas por segundo. Digamos, hay una cantidad de usuarios registrados en toda Latinoamérica. Si mal no recuerdo, Mercado Libre tiene presencia en aproximadamente 18 países actualmente. Y la verdad es que si hoy quisiéramos focalizar a nivel global las empresas de e-commerce más grandes, tenemos obviamente, bueno, Alibaba, el gigante asiático, Amazon en lo que es la parte de Norteamérica, y después Mercado Libre en todo lo que es Latinoamérica. La verdad es que los datos son una gran herramienta para nosotros. Nosotros en el área financiera, obviamente, como bien dice la palabra, nos dedicamos un poco a los números, y bueno, todo este gran volumen de datos, nosotros tenemos que trabajarlos, masticarlos, ver, digamos, qué es lo que
lo que en definitiva después termina siendo una herramienta de decisión. Básicamente es como, bueno, un poco el proceso, lo fueron diciendo por ahí, el proceso es, vamos tomando los datos y a medida que nos van dando información podemos ir tomando decisiones. Así que creo que con eso estoy bastante metido. Sí, Rodrigo, una pregunta por acá. ¿Cómo fue? Estamos ahora en una situación excepcional de pandemia, en cuarentena ya hace un tiempo, y ¿cuánto los impactó a ustedes? O sea, ustedes son una empresa que son digital, pero bueno, trabajan de la oficina. En términos tanto del comportamiento del consumidor, que bueno, creo que todos sabemos que eso creció un montón, pero en términos de la dinámica diaria de trabajo, ¿afectó en algo? ¿No afectó en nada? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, como bien vos decís, somos una empresa tecnológica. Por suerte, en el momento en el que pasó todo esto de la pandemia, la verdad que el Departamento de Recursos Humanos de Meli trabajó muy rápido. Un poco lo que yo les comentaba antes, ¿no? Esto de que la compañía se adapta a la situación actual. Bueno, hicimos una prueba en donde trabajamos todos desde casa. Por suerte funcionó todo perfecto. Obviamente, hoy lo que previamente antes era por ahí una charla de 15 minutos tomando un café con alguien para por ahí definir algún tema. Ahora es una pequeña reunión de 30 minutos con todas estas nuevas tecnologías. Nuevas no, ya existían, pero bueno, que tuvieron auge, Zoom, Teams, lo que sea. Entonces, creo que como usuarios y como empleados nos adaptamos perfecto a la situación de poder afrontar esto con lo que es la pandemia, ¿no? Particularmente después lo personal de no poder salir, ese tipo de cosas, bueno, queda en otro lado. Pero como empresa creo que pudimos resolver el tema casi instantáneamente. Y bueno, ustedes vieron, las compras online hoy en día crecieron un montón, no solamente en Mercado Libre, es un dato público que todo el mundo se volcó al online. Entonces, digamos que eso creció. Buenísimo, Rodri. Gracias por la respuesta. Y de alguna forma, hace un rato lo dijo Reinaldo y lo dijiste vos, y los dos dijeron o dieron a entender de forma más o menos explícita que esto los apasiona, ¿no? Entonces, es súper interesante porque estamos trabajando en una disciplina que amamos, que nos divierte. Entonces, formar equipo es uno de los desafíos, por un lado, complejos, porque es una disciplina nueva, que no es que hay 30 años de carreras académicas y uno elige el mejor promedio de. No, uno agarra carreras, llamémosle side a nuestra industria y las transformamos en analytics. Ahora recién empezó a ver, pero son programas nuevos. Cuéntenos un poco como esos dos pros y contras, esos dos mundos, cómo los manejan. De alguna forma, Reinaldo, hace un rato contaste que pasaste de ser el primer director a hoy tener un equipo de más de 20 personas. ¿Cómo lo conformás? ¿Qué perfil tiene? ¿Lo formás internamente? ¿Estás buscando industrias heterogéneas o buscas más industria de retail? Contanos un poco eso y si querés como un toque final, qué tecnologías o qué, llamémosle, stack tecnológico hoy están prefiriendo manejar, entendiendo la volumetría de datos que mencionaste más temprano. Ok, el modelo que está en el éxito y que yo pues le he dado continuidad es puramente de formación y desarrollo interno. Entonces, muy apalancado en las prácticas universitarias y en estas personas que demuestran un gran talento y se quedan. Entonces, en términos de perfil, yo soy convencido, y cuando llegué aquí ya estaba eso andando, pero lo hemos tratado de ampliar mucho más en la diversidad. Entonces, ciertamente, digamos, es fácil empezar con facultades como estadística, posiblemente matemática, pero en este momento nosotros tenemos personas en el equipo de carreras pues como estadística y matemática, pero ingenierías, y no solo
pues las más obvias, sistemas, tenemos ingenieros industriales, ingenieros físicos, que es una carrera que ni siquiera conocía yo, pues que no existe en todo el país, pero los ingenieros físicos del equipo traen una visión y una perspectiva muy buena y como unos esquemas de pensamiento que se adaptan mucho al tipo de trabajo que tenemos que hacer. Tenemos personas de finanzas, tenemos personas de ingeniería administrativa y un moñito, un chulito que tendremos a partir de ahora es que vamos a incorporar una persona en el equipo desde las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, nuestros primos de Bancolombia a veces en conversaciones como esta dicen, no, y nos ha ido muy bien porque casualmente tenemos una persona que era antropólogo, se aburrió de la antropología y se pasó a estadística y ahora nos trae toda una nueva perspectiva. Nosotros estamos abiertamente buscando eso, entonces también empezaremos a tener inicialmente un miembro de una carrera de ciencias sociales en el equipo que nos permite creemos que nos permitirá, por un lado, una visión diferente sobre las cosas que hacemos y por otro lado, como una barrera a esos riesgos de que nosotros en el código, en lo técnico, en la ingeniería, estemos replicando sesgos que puedan existir hacia nuestros empleados, hacia nuestros clientes y sesgos pues tanto de la cultura como de la organización posiblemente, como de los propios pues analistas. Entonces ese es un tema que nos ha llamado mucho la atención. Yo creo que la persona de mi equipo que tiene mayor experiencia debe estar por los 3 años y medio trabajando con datos, pero con una carrera ya construida al interior de la organización, con nuestros datos, con nuestros problemas. Muy interesante. Yo voy a aprovechar un poco como un insight que tengo previo relativo específicamente a esta experiencia que ha tenido el Grupo de Éxito y Reinaldo. Y que me gustaría que nos contara un poquito más, si se refiere como a esa primera aproximación hacia tener un equipo enfocado en ciencia de datos con la base formativa de lo que planteabas, pero digamos en una primera versión en donde de alguna forma el resultado no se dio porque le faltaba a esta gente como un direccionamiento y una claridad sobre los problemas de negocio que tenían que ser respondidos. Entonces, me parece muy interesante si nos pudieras como volver a contar un poco esa historia que fue previa a tu ingreso, pero que creo que es muy representativa como de lo que a veces sucede, de que puedo tener la persona con la base formativa perfecta, pero si yo no le sé preguntar, probablemente no voy a tener un ROI positivo del resultado. Contanos un poquito de eso, por favor. Claro que sí, Juan David, pero pues esa es más o menos la historia, ¿cierto? Y es que el origen, pues, como de toda la historia de la comunidad analítica en Grupo de Éxito es que unas personas muy curiosas en la alta dirección, en recursos humanos, en TI, leen por ahí, ¿cierto? Empiezan a ver que las empresas de nuestro sector o de otros sectores afines empiezan a tener grupos de ciencia de datos, empiezan a adquirir, pues, startups de analítica, cosas como estas, y dicen, en un primer momento y con mucha visión, dicen, yo no sé esto qué es, yo no sé esto bien, cómo se hace ni para qué sirve, pero yo quiero que el Grupo Éxito empiece a pensar y hablar en estos términos. Entonces, el modelo que encontraron inicialmente, que les funcionó pues bastante bien, fue eso, ir a las universidades y decir, nosotros también somos... también estamos con la tecnología, con los datos, con el conocimiento y como con la avidez de esto y traen a estos chicos y los ponen en las áreas, pero luego el proceso es con mucha fricción. No estaba como ese lubricante del lenguaje mutuo, por ejemplo. Entonces puede ser que pues unas cosas muy básicas que en retail hablamos todo el tiempo y en temas de mercadeo y clientes de segmentaciones, y eso en el lenguaje del estadístico es algo diferente, ¿cierto? Es un clustering o algo así. Resulta que en retail hay otras cosas diferentes que seguramente también se llaman clusters. Entonces, no siempre había como ese enlace entre las preguntas y las respuestas, y sí hubo unas experiencias menos afortunadas que otras de proyectos que no se pudieron completar o pues estudiando al entrar. De hecho, proyectos que se completaron, unos procesos muy sofisticados de integración de datos, por ejemplo, datos que no son tan estructurados o que no estén como tan
también guardaditos en una bodega de datos tipo recursos humanos, pero el área, digamos, todo ese trabajo es transparente para el área, y la forma en la que el área se imaginaba que lucirían las respuestas y los entregables de los proyectos de datos no era lo que finalmente recibieron. Entonces, eso es parte, yo lo veo como de la labor de construcción y de nivelación de lo que llamamos la preparación para datos en toda la organización, que es que las áreas sepan cómo preguntar y cómo lucirán las respuestas a lo que están preguntando. Y creo que omití decir sobre las herramientas, pero pues esa respuesta es bastante aburrida. Nosotros usamos la misma navaja suiza del analista de datos en cualquier lado. R, Python, yo programo en R, yo digo que yo hablo R y Python solamente lo entiendo, pero no lo hablo. Los chicos trabajan en esos lenguajes, las consultas se hacen en algún sabor de SQL, las visualizaciones, pues hemos ya tocado todo el ecosistema para eso, desde las herramientas de BI de Microsoft, de Google y pues muchas más. Y lo que yo soy es como agnóstico a eso. Yo no soy muy creyente de que el lenguaje de programación, por ejemplo, venga primero. Sin embargo, habiendo dicho eso, por ejemplo, el año pasado tuvimos una experiencia muy chévere en la que teníamos un problema, una pregunta que necesitamos resolver rápidamente, y lo que hicimos fue tirarla al área como un reto interno, pero parte del reto era la respuesta a esto de venir programada en Julia, que básicamente pues lo que sabíamos todos de Julia es que es el U de Júpiter, pero nada más que eso, y fue muy provechoso, digamos, obligarnos a tratar de resolver un problemita combinatorio complejo en un lenguaje nuevo para todos. Mira, Reinaldo, yo creo que diste una respuesta absolutamente tecnológica, y es que la tecnología no es el foco. Entonces, para todos los chicos que están escuchando, para toda la gente que se está metiendo, que quizás tiene el sesgo de tratar de empezar por la tecnología, la respuesta fue sublime, digamos. O sea, y es súper relevante porque de alguna forma hoy estamos ante un paradigma tecnológico que va a cambiar, eso es lo que está garantizado, y si la gente se aferra demasiado, pierde esa capacidad que vos decías antes de desafiarse y encontrar un problema independientemente de lo que yo sepa hacer, digamos, ¿no? Que es esa cultura de aprendizaje que le exigimos de alguna forma al usuario, pero la tenemos que tener nosotros en nuestros equipos. Estamos a la mitad exacta de los bloques de los módulos de las preguntas, así que creo que es un buen momento para preguntarle a Rubén cómo viene la gente, dónde están saludando, qué nos están preguntando antes de pasar a Rodri. Rodri, toma agua, mate o cerveza, lo que tengas por ahí, porque ahora viene tu bloque. Claro que sí, Pato. Un saludo para todos. Nos saludan y obviamente nos escuchan desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, una persona desde el continente viejo. Creo que tenemos hoy un par de invitados muy especiales con un par de compañías muy especiales, donde lo que nos une son esos desafíos de responder preguntas con datos y de jugar con datos. Y ahorita me encantó Rodri cuando decías ese activo precioso y literal. Yo creo que nos alineamos y es lo que nos une a diferentes compañías y lo que nos une a diferentes países y hasta intercontinentales en este caso. En el caso de Reinaldo, pues nos decía de saberle responder, saberle preguntar a esos datos. Eso es vital. Entonces, hablando de preguntas, quiero motivar a las, en este momento, 184 personas que nos están escuchando y nos están viendo también, que pregunten. O sea, tenemos grandes desafíos. Hay preguntas relacionadas con la pandemia, que ya ahorita Rodri nos contestaba. Los quiero invitar a que sigan preguntando bastante y que aprovechemos mucho este par de invitados y lo que tenemos en la mesa. Entonces, vamos arriba y estamos muy atentos a las preguntas que quieran que le traslademos a Rodri y a Reinaldo. ¿Okay? Perfecto, Rubén, gracias. Bueno, Rodri, nos toca preguntarte a vos este capítulo, un poco de equipo, un poco de talento, de ese mix de talento que muy bien describía Reinaldo, con físicos, futuramente sociólogos, algunos ingenieros en sistemas. Vos estás en el opuesto, estás en una empresa que tiene una naturaleza nativamente digital y tecnológica. Contanos cómo se vive ahí adentro y cómo primero te ensamblaste vos y
y bueno, cuáles son los desafíos inclusive si merece la pena también con la misma lógica contarnos un poco de la tecnología. Bueno, vamos, digamos, por partes. Yo cuando entré a Meli éramos un equipo un poco más chico de lo que somos ahora, y por ahí teníamos algunas tareas que estaban bastante definidas, ¿no? O sea, como área de finanzas, nosotros lo que tendríamos que hacer era proveerle la información a los distintos equipos, tratar de hacer mantenimiento de las herramientas y bueno, algo que era bastante, o sea, con buena tecnología, pero dado por ahí los volúmenes de datos y el mercado, bueno, teníamos mucho trabajo para poder mantener o hacer el mantenimiento de esas herramientas. Si vos me decís a nivel equipo, somos bastante variados, o sea, empezamos a crecer, empezamos a tomar administración de varias herramientas. Como le dije, bueno, yo inicié como supervisor de BI, pero no solamente teníamos herramientas de visualización, ¿no? o de explotación de datos, sino que la verdad que trabajamos con muchas herramientas, administramos muchas herramientas en el sector, ya sean las de visualización, las de extracciones, herramientas en las cuales podemos hacer lo que son planificaciones, todo que es, incluso hasta administramos la parte de la herramienta de la auditoría, ¿no? Auditoría es muy importante tener el control de la empresa, de que no haya, digamos, ningún problema. Bueno, esa herramienta también la empezamos a trabajar nosotros, y bueno, cada uno de los miembros del equipo tiene un perfil un poco más orientado a cada una de esas herramientas con las que trabajamos. Una de las cosas lindas también que empezamos y que incorporamos en estos últimos 2 años es esto de la parte de automatizaciones, ¿no? Empezar a utilizar robots como asistentes para que obviamente nosotros utilicemos nuestro tiempo, la famosa ley de Pareto, ¿no? Tratar de cambiar ese 80% de tiempo utilizado en el armado contra un 20% de análisis para tratar de darlo vuelta, ¿no? Tratar de utilizar estos robots, estos asistentes, para que nos preparen todos los datos que nosotros después necesitamos analizar y así poder tomar decisiones, poder trabajar sobre la marcha. La verdad es que teniendo tantos volúmenes de datos, esto para nosotros es primordial. Entonces digamos que nuestro equipo es una especie, una mezcla entre seres humanos y robots. Entonces eso es cómo va mutando. Un poco también hablando del conocimiento o por ahí el know-how de cada uno de los chicos, la verdad es que, como decía, es bastante variado. Por ahí hay gente que también trabaja con lenguajes como Python, como R, lenguajes como, bueno, SQL. Trabajamos con herramientas como Pentaho, que creo que es una de las que llevo adentro del corazón. Una de las primeras herramientas ETL con las que trabajé, y creo que se sigue cambiando, y bueno, tratamos de adaptarnos a cómo viene el mercado, a qué tecnologías usamos. Ahí Reinaldo nombraba algunas herramientas o lenguajes o incluso bases de datos, lo que se nos venga, digamos, a la mente como nuevas tecnologías. Sí, seguramente o estemos experimentando con esas herramientas como para probar, a ver cómo funcionan. Y también, obviamente, también manejamos un poco de lo que es tecnología un poquito más antigua, no digo más antigua, sino más clásica, ¿no? Un data warehouse, obviamente por ahí un data warehouse cloud, pero en este caso con un modelo clásico como para poder alimentar las distintas necesidades, ¿no? Por eso, y un poco como para redondear también, a nivel tecnología tratamos de ser agnósticos un poco de la tecnología, ¿no? Me parece que eso es lo mejor, y un poco yendo a lo que Reinaldo había mencionado. No es la tecnología en sí, sino por ahí el capital humano a veces que tenés para explotarlo, en donde creo que el equipo, las ganas, y eso es lo que genera de que, bueno, si tenés que ponerte a revisar algo, bueno, revisémoslo. No sé, hay que programar en Python, perfecto, bueno, hay que sentarse, programar en Python, hay que conocer una base de datos nueva, no sé, Snowflake, Redshift, base de datos que van apareciendo en decir, bueno, probemos. Así que la verdad es que en ese sentido no podemos solamente casarnos, entre comillas, con una herramienta, sino que la verdad es que somos bastante agnósticos de eso y tratamos de dar el mejor servicio con la mejor herramienta, ¿no? Como para que nos ayude a que ese servicio sea el mejor.
Rodri, 100% de acuerdo. La verdad, de hecho, me encantó la parte, lo que mencionabas de el equipo compuesto por humanos y por robots, y por sobre todas las cosas, el comentario de invertir ese Pareto, ¿no? Lograr dedicarle el 80% del tiempo más al análisis y la automatización y demás, dejarla justamente a robots o procesos automáticos. Ahora, justamente en este contexto tecnológico tan cambiante, como bien ambos dos dijeron, donde usamos la tecnología correcta para resolver el problema que haga falta, es decir, somos justamente agnósticos en la tecnología, no nos casamos con la herramienta, sino con el problema. ¿Qué lugar ocupa en tu tiempo la formación del equipo? Porque, es decir, es muy lindo el comentario de ser agnóstico y de usar la tecnología correcta, pero también es un desafío, ¿no? O sea, ¿cómo hoy están resolviendo eso? ¿Cómo lo resolvés vos de cara a tu equipo? Sí, es una gran pregunta. Obviamente que esto de tratar de ser agnósticos es un poco caro, en el buen sentido, ¿no? Digamos, caro porque tratamos de obviamente estar capacitados. La verdad es que una gran frase que se utiliza en Meli es estar en beta continuo. Esto de estar en beta continuo, bueno, creo que todos somos programadores o por lo menos lo hemos sido, sabemos lo que es estar en beta y tratar de probar las tecnologías. Entonces, creo que es muy importante para el equipo, para cualquiera de los que trabajamos en el área, poder capacitarse, autocapacitarse también, y buscar eso, investigar. Creo que damos un poco también de ese tiempo para decir, mira, no es solamente trabajar y no, también tenemos ese tiempo para poder expandirnos, por decir así, investigar, hacer investigaciones personales, proyectos personales. Creo que Reinaldo mencionaba sobre un proyecto, o por lo menos tiró al equipo le tiró como una especie de prenda o algo así. Bueno, nosotros la verdad es que tratamos hay concursos obviamente en los cuales podemos participar, o incluso lo que tratamos de hacer es, bueno, proponemos no imponer ningún tipo de solución, ¿no? O sea, me parece que la imposición, no quiero recaer en frases ya hechas, pero la verdad es que si uno trata de buscar el talento y el mejor talento que hay, bueno, dejemos lo que cree, ¿no? Que pueda crear, darle su espacio para que pueda desempeñarse como tal. Entonces, la verdad es que es un poco, esto de ser agnóstico es un poco, bueno, crear. Si yo me llevo mejor con una herramienta que con otra, bueno, tratamos de adaptarnos al uso de esa herramienta, ¿no? Porque te facilita las cosas. Entonces creo que la capacitación obviamente es sumamente importante, tratamos de capacitarnos constantemente, aprender en nuevas tecnologías y bueno, la compañía también nos ayuda mucho en eso de proponernos desafíos y de darnos las herramientas, ¿no? Como para hacerlo. Excelente, muchas gracias Rodri. Muy claro todo. Me gustaría ya pasar como al tercer capítulo donde hablemos un poco, ya habiendo superado los temas de equipo y de tecnología, hablemos un poco de las experiencias reales, de lo que se vive en el día a día, de qué tipo de ejemplos pueden contarnos de aplicaciones que ustedes consideren un éxito en el éxito. ¿Qué caso puedes narrar ahora, Reinaldo, de algo que hayas intervenido a partir de los datos y que puedas contarnos como un caso, digamos, ejemplificante sobre lo que se puede lograr? De acuerdo, Juan David. Yo quiero empezarles como contando algo de mi experiencia, y es que ustedes pues seguramente se imaginarán o entenderán que en retail hay unos temas que son core de retail: los precios, el surtido, la exhibición, y hay todos unos temas que no son del core del retail, están en el back, pero son igualmente importantes, que van pues desde, qué sé yo, la logística, los recursos humanos, los temas financieros, etcétera. Entonces, una brecha importante que se vio, más bien un momento importante de cambio, fue cuando nosotros pasamos de estar haciendo, por un lado, búsqueda de proyectos, pasamos de decir, bueno, ustedes qué tienen por ahí que quisieran saber, a que nos buscaran a nosotros con problemas. Y otro fue pasar de trabajar muy de la mano con estos temas como laterales, adyacentes,
a empezar a trabajar en el core. Y las dos cosas pasaron más o menos al mismo tiempo y las dos cosas estuvieron muy relacionadas con nuestra experiencia trabajando con el desarrollo de un dark store. Entonces, un dark store es una tienda sin clientes en la que van unos pickers que suplen, pues, que recolectan y despachan mercados que se han pedido por canales online. Y un dark store es como la combinación de unos mundos que la empresa no estaba lista todavía, no estaba preparada para combinar, porque los temas de, por ejemplo, eficiencia son diferentes, los temas de surtido, de exhibición del surtido son diferentes, porque uno no quiere, digamos, no tiene todas las facilidades que tendría en un centro de distribución, pero no quiere que el shopper tenga una experiencia de recolección similar a la que tienen los clientes en las tiendas físicas. Entonces, nosotros para el Dark Store hicimos básicamente dos cositas muy importantes. Una, ayudamos a participar en la definición del surtido, qué poner ahí de manera que fuera lo más eficiente posible, y luego la definición del layout, de la exhibición, dónde poner las cosas, que es un problema, pues que yo no sé qué tan difícil suene, pero es un problema muy interesante que enfrentamos desde la perspectiva de, bueno, pongamos lo más obvio que se nos ocurrió, pongamos las cosas que se venden mucho lo más cerca posible a los puntos de pago y pongamos las cosas que se venden mucho juntas cerca entre sí, que pues así debe ser, supongo, no hay como mucho más que añadirle a eso, pero eso fue un problema muy interesante de desarrollar y fueron unos resultados muy buenos que efectivamente permitieron unas mejoras sustanciales en la operación de este espacio y nos dieron mucha visibilidad interna ante esos temas que son core del negocio de retail. Excelente, muy interesante, Reinaldo, muchas gracias. Quisiera como salirme un poquito ya del ejemplo y volver a la globalidad. Una compañía del tamaño del éxito debe tener un backlog de necesidades alrededor de analítica literalmente infinito, ¿cierto? ¿Cómo manejan ustedes ese ejercicio tan simple como de la priorización? ¿Por dónde arranco? ¿A quién atiendo primero? ¿De qué forma? Yo creo que ahí nomás hay un reto muy grande. Contanos un poquito cómo qué hacen en ese sentido. David, la respuesta a eso va en dos líneas. Y la primera línea es un poquito más personal, digamos, o más bien más de personalidad. Y es que yo me voy a sentar a conversar con todas las personas que pidan tener una conversación conmigo. Es decir, yo no, pues ya no tengo oficina, pero cuando la tenía no era de puertas cerradas. Yo escuchaba todos los temas. Si no era un problema de analítica, trataba de dirigir a las personas lo mejor que pudiera. Es decir, yo no voy a priori designar un tema como muy pequeño o muy insignificante o como no a la altura pues de mis analistas y de mis científicos. Eso no va a pasar. Entonces esa es la línea como Reinaldo, pero en la estructura nosotros tenemos básicamente tres niveles de cosas que hacemos. Tenemos unos proyectos de analítica que a mí el término que me gusta usar mucho son motores. Es decir, esto no va a ser un modelito, esto no va a ser una sola cosa, sino que va a ser un motor, es decir, la integración de un montón de sistemas, muchos de ellos analíticos, que le van a permitir como herramienta en manos de los usuarios del negocio resolver unos problemas muy importantes. Entonces, para esos temas core, para temas muy grandes de mercado y clientes, el enfoque que nosotros tenemos es unos proyectos que son motores, que son los proyectos en los que participa mucha gente, que tienen una duración muy grande. Debajo de eso tenemos una serie de iniciativas que hacemos para las áreas. Entonces recibimos solicitudes y armamos proyectos. Vemos aquí hay un proyecto que puede hacer un practicante en su semestre de práctica, una cosa que pueda tomar 2 meses, lo organizamos, lo regularizamos y tenemos andando en cualquier momento unos como entre 5 y 10 cosas de esa dimensión. Y aparte, como les digo, yo escucho todas las quejas de las personas, entonces también nos abrimos la oportunidad para hacer intervenciones puntuales, cosas que puede resolver un analista en 1 o 2 días, o todo el equipo trabajando en conjunto en 1 semana, o cosas que alguien puede simplemente empezar a mirar y acompañar. Esos son como intervenciones o analítica ad hoc, que siempre pues tratamos de hacer todo lo que podamos en la medida que las áreas crean que nosotros añadimos valor.
Entonces esa es la estructura más o menos formal del trabajo que nosotros hacemos. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, Rodri, tercer y último capítulo. Ya lo escuchamos a Reinaldo. Contanos un poco vos, si querés detallar un poco más de lo que están haciendo de tus robots. Me causó mucha gracia ese comentario. Te imagino gobernándolos con una especie de Darth Vader. ¿Y dónde estás? ¿Dónde están tus proyectos? O sea, está bueno, como decía, vos más temprano aterrizar con alguno concreto nos quieras contar y de alguna forma si te mirás sacando cualquier situación coyuntural de pandemia y de situaciones, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te obsesiona? O sea, ¿cuál sería tu leitmotiv para el 2021, digamos? Bueno, como bien dijimos, y creo que ya me he adelantado antes, un poco esto de los proyectos y un buen ejemplo es esto de automatizar lo que es todas nuestras tareas operativas, ¿no? O sea, la verdad es que cada vez esto es más grande, no solamente de la empresa, sino, digamos, todo el tiempo estamos hablando de grandes volúmenes y de las transacciones y que esto cada vez es mucho más rápido, por ende, así como crecen, también crece el tiempo para poder, o sea, se te achica el tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, creo que esto de poder tener robots y de tener distintas tecnologías para poder programar los robots, ¿no? No es que solamente tenemos algo y bueno, con eso nos morimos, no. La verdad que tenemos robots desarrollados en Python, tenés robots, tenés chatbots que la verdad es que te responden en el momento sobre cualquier tipo de necesidad que tengas, para distintas áreas, ¿no? Obviamente hay áreas que utilizan una tecnología y áreas que utilizan otras. También tenemos robots que directamente sí, son procesos que corren por atrás y tenés una especie de granja de robots, por decir así, que andan, están segregadas por ahí, donde bueno, están definidas para cada uno de los equipos. Creo que nuestro gran proyecto a nivel de equipo fue poder organizar eso, poder administrarlo, tratar de tener nuestro grupito, nuestro equipito de robots que está ahí atrás nuestro dándonos soporte y eso es lo que hacia donde por ahí también apuntábamos, ¿no? Creo que hay que también erradicar un poquito la idea de que mucha gente tiene de que están automatizando tareas, están metiendo robots, me voy a quedar sin laburo, no, me parece que justamente el robot es una herramienta más para que mi laburo sea mejor y sea más eficiente. La verdad es que si vos me decís qué me gustaría a largo plazo, y quitarme, si puedo, obviamente a veces es imposible, pero quitarme el 100% de mi laburo operativo y tomar decisiones on demand. La verdad que estos robots me sirvan para poder tomar decisiones on demand. Esas decisiones vienen aparejadas de cuanto más rápido cambio, mejor me adapto, mejores resultados voy a tener. Y bueno, nada, si vos me decís que esto de esta obsesión, la verdad que a veces, con todo lo que es la pandemia, obviamente uno trata de estar ordenado, creo que más que una obsesión es un toque que tengo trato de ser ordenado, pero bueno, como obsesión es tratar de que todo esto funcione, digamos, ¿no? Ser un engranaje, de que esté bien aceitado, de que el equipo esté bien, esté contento. Obviamente en esta situación de pandemia, en la cual por ahí estamos todos virtuales, a veces tenemos que juntarnos a hacer una charlita, como lo que hacemos en la oficina normalmente, de tomarse un café. Bueno, hay veces que tratamos de hacerlo, pero mediante Zoom o Teams o Google Meet o lo que sea. La verdad que me obsesiona que el equipo esté bien y que esté focalizado en que tenga ganas de crecer. O sea, la idea siempre es crecer. Creo que no te puedes estancar en ningún momento porque te comen. Así que creo que si uno puede crecer, o si tu equipo puede crecer, creo que uno también puede crecer. La idea de la obsesión es tratar de dar el mejor servicio como equipo. Y no tener que depender de ningún otro tipo de cosas, ¿no? O de nadie. Lo que a mí me gusta es que después vengan y nos feliciten por decir así, che, qué buen servicio. Nunca pasa en sistemas, se complica. Creo que nadie levanta el teléfono y te llama para decir, che, la verdad qué buen laburo estás haciendo, pero bueno, un poco volviendo a la situación real,
la situación actual es tratar de que esto no afecte y que el correr siga igual, ¿no? Que no haya cambios, que no se vea afectado. Clarísimo, Rodri. Bueno, en primer lugar, gracias a los dos por la síntesis y la experiencia. Mucha gente, dilema que nosotros vimos por estos días es que la gente quiere saber de Analytics, quiere aplicarlo a sus empresas, pero quiere que sea una charla TED de 15 minutos, ¿no? Entonces, recién acabamos de recibir Claudio, Guille, Juanda, Rodri, Reinaldo hicieron sus preguntas y recién estamos como en una introducción a la introducción del concepto, ¿no? Entonces, porque esté de moda no deja de ser fácil, pero bueno, vamos a darle un poco la oportunidad a la gente que estuvo ahí preguntando, hicieron preguntas interesantes. Nos quedan los últimos 5 minutos, venimos en un timeline casi perfecto. Casi on demand, diría Rodri. Así que Rubén, contanos, si querés, 2 preguntas de 1 minuto a cada uno, tiempo en el aire ya para poder cerrar puntuales y agradecer el tiempo que nos están dedicando todos. Claro que sí, Pato, por supuesto. Bueno, equipo, muchas gracias. Muy interesante, muy buenas preguntas. Pues como les decíamos en las emisiones de Data Radio anterior, vamos a tratar de sintetizarlas y luego por redes sociales compartimos las respuestas que nuestros entrevistados nos compartan. Pero acá tengo un par de preguntas muy interesantes, una un poco, digamos, graciosa, porque estamos muy acostumbrados al famoso mito de lo que es los pañales y la cerveza de Walmart hace no sé cuántos, 20, 30 años. Entonces nos preguntaban a los entrevistados y de pronto la respuesta, si se puede, muy corta, ¿qué han encontrado interesante de correlaciones o del análisis que se hace a los datos en estas dos grandes compañías? Y otra que nos parece también muy interesante es desde el punto de vista de metodologías ágiles aplicados a sus equipos de trabajo. Entonces, como decía Pato, no sé si podemos sintetizar un poquito las respuestas y aplicaría para ambos invitados. Si querés, Reinaldo, no sé si arrancamos con vos y luego pasamos a Rodri. Listo, de acuerdo. Entonces, pues algo que nosotros salimos a buscar, porque estaba en las noticias al comienzo de la cuarentena, y esos nosotros míos siempre es pues una persona que va a muchas menos reuniones y tiene mucho más talento y tiempo para pensar y programar, pero nosotros nos pusimos a buscar los cambios en los patrones de consumo de los clientes justo cuando empezó pues todo esto, ¿cierto? Nosotros estábamos saliendo de un evento promocional importante, grande, y había unas cosas obvias que nosotros definitivamente podíamos validar, el famoso papel higiénico y cómo hubo ese pico de demanda y luego cómo ese pico vino seguido de un valle. Otras cosas menos obvias, pero también muy interesantes, es el hecho de que todos nosotros y todos ustedes y todas las personas que en cualquier momento estén escuchando esto, nos estamos dedicando en nuestras casas a la panadería y a la repostería. Entonces, unas categorías y unos tipos de productos muy pequeñitos, digamos, la esencia de vainilla, la estamos viendo hoy en una presentación, que pues eso hay que tenerlo en el supermercado ciertamente, pero han visto no solo un disparo similar al del papel higiénico al momento de encerrarnos todos en nuestras casas, sino unos niveles de consumo sostenido varias veces más grandes de lo que se veía históricamente. Entonces, eso ha sido muy interesante para nosotros y pues nos ha permitido construir herramientas que nos permitan entrar a buscar qué está pasando con otros tipos de producto, pues con todos los tipos de producto que sean de interés. Y número 2, es más corta aún la respuesta, las metodologías ágiles me causan a mí urticaria, yo les huyo hasta donde más puedo. Yo digo y le digo a los muchachos todo el tiempo, nosotros tenemos que llegar al inception con el modelo ya hecho, validado, probado, corriendo, porque son lenguajes, el de los métodos ágiles y el desarrollo de software y el de la analítica de datos, que para mí no siempre se hablan de la mejor manera. Perfecto, Reinaldo, muchas gracias, hombre. Interesante tu experiencia y lo que nos contabas de lo que es esa esencia de vainilla. Bueno, Rodri,
Contanos, ¿qué tenés ahí como resultado curioso de análisis de datos que tengas por estos últimos días, sea de pandemia o previamente en todos estos años de experiencia con Meli? Ya sé que le digo Meli, es nuevo para mí, aprendí, gracias Rodri. Sí. Y en cuanto a metodologías ágiles, contanos. Bueno, a nivel productos, lo que uno también está descubriendo es como que también se está utilizando como un nuevo buscador. Hace un tiempo que ya venimos experimentando de que el sitio se utiliza como buscador ya. Uno por ahí busca en Mercado Libre. Uno va a Mercado Libre y busca ciertos productos que después, los compara con los precios y dice, bueno, sí, estoy bien, estoy mal, veo el mercado. Un poco ve el comportamiento de esos productos en el sitio. La verdad es que si tenemos que ponernos a pensar un poco, a ver qué fue lo que nos llamó la atención. Mirá, no es que tenés un nicho de algo que se haya repuntado, ¿no? O que hayamos tenido como un boom de explosión, sino que básicamente creció todo lo que son las consultas, la cantidad de usuarios, ¿no? O sea, obviamente hoy en día tenés muchísimos más usuarios y cómo la gente por ahí se adaptó, la gente que no estaba viendo su nicho, su negocio en el lado online. O lo que digamos virtual, por decir así, y esa gente que por ahí decía, no, yo la verdad es que no puedo hacer, la computadora no es lo mío. Bueno, la verdad es que si tenemos que verle algo positivo a esta cuarentena es toda la gente que se volcó a empezar o su emprendimiento o continuar sus negocios en lo que es la parte online. Para eso obviamente utiliza la plataforma como una herramienta más de trabajo. Entonces creo que si vos me decís como crecimiento, lo que uno puede ver es, bueno, hoy en día el sitio es una herramienta más de trabajo, de tu negocio, ya sea un retail, obviamente, y después tenés distintos negocios que antes no eran online y hoy día lo podés encontrar. La gente, o mejor dicho, cualquier persona busca adaptarse, obviamente, a la situación y utiliza las herramientas que tiene a mano. Obviamente, la herramienta Mercado Libre es una herramienta que le sirve para poder desempeñarse. Entonces, creo que eso fue lo que nos llamó mucho la atención. Y después con metodologías ágiles, sí, la verdad es que posiblemente lo mejor, no existe la herramienta perfecta, ¿no? Claramente cualquiera de nosotros trabajó con metodologías ágiles o no les gusta. Un claro ejemplo, Reinaldo no le gusta por ahí utilizar estas herramientas, pero creo que la metodología que mejor usás es por ahí es un híbrido, ¿no? Por ahí hay proyectos en donde podés utilizar metodologías ágiles porque te sirven, hay proyectos en los que no, en los que tenés que ir despacito, hacerte un waterfall, como para poder darle al usuario la confianza de que puede relegar un poco en tu trabajo. Me parece que hoy en día las metodologías ágiles sí, pero vota un poco más al híbrido, ¿no? De encontrar una especie de híbrido en donde yo pueda optar por lo que quiero usar. No, siendo agnóstico de la herramienta, soy agnóstico de la metodología. Entonces, creo que lo que mejor se adapte es lo que voy a utilizar en ese momento. Excelente, muchas gracias, muy claro, Rodri. Y bueno, pues la verdad es que evacuamos todos los temas por entretenida que está la conversación. Tratamos de que en este espacio respetemos hasta lo posible los horarios establecidos, entonces se nos acabó el tiempo que teníamos disponible. No quiero dejar de agradecer nuevamente a Rodrigo, a Reinaldo y a todo el equipo por el tiempo, por la dedicación y por la apertura para compartir sus conocimientos. Créanme que este es un espacio muy ganador para nosotros y para todos los escuchas sobre lo que están viviendo alrededor de todos los retos que se están enfrentando en diferentes compañías como las de ustedes y la verdad es que cuando uno se siente a escuchar las historias se da cuenta que no somos tan distintos y que a veces uno mira sectores que aparentemente son muy disímiles y se encuentran unos denominadores comunes muy cercanos y ahí es donde ese compartir agrega valor porque le permite a uno darse cuenta y entender cómo están abordando las dificultades en otras compañías. Entonces, pues nada, excuso a Pato que se tuvo que retirar porque estaba de speaker en otra conferencia.
que arrancaba a esta hora. Y nada, pues agradecerles, un saludo a cada uno que nos quieren dar algunas palabras de cierre, pues bienvenidos. Rodri, Reinaldo, adelante. Bueno, nada, simplemente agradecer. Un gusto, un honor haber colaborado con gente que digamos que ya amigos de hace muchos años. Así que nada, agradecer también de este lado, está muy bueno que se haga este tipo de actividades. Nada, muchísimas gracias y gracias. Igualmente, Juan David, equipo de Atalytics, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, por la conversación. A los asistentes, pues espero que algo hayan tomado de la conversación y pues estaremos pendientes de los siguientes episodios de Data Radio. Qué bueno que lo dijiste, me faltaba ese pedazo. Esperen noticias sobre la siguiente edición, va a estar muy interesante, va a tener una aproximación más hacia el lado de banca, pero creo que también va a ser muy ganadora, así que por ahora no les digo más, solo los dejo con esa introducción. Guille, Rubén, Claudio, ¿algún comentario final? Bueno, simplemente agradecer a todos los que estuvieron del otro lado escuchando y obviamente tanto a Reinaldo como a Rodrigo por haberse sumado y la verdad haberse prestado a hablar tan abiertamente. Así que realmente muchas gracias por todo, por el tiempo y por las respuestas. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Saludos.